Bueno, inicio, ya estamos orados, espero que estén todos bien dentro de lo posible. Y empiezo así. Todos nosotros tenemos una boca y dos orejas. Y una vez, no sé a quién, pero yo escuchaba decir que tener una boca y dos orejas es porque ya se nos está enseñando que deberíamos ser capaces de escuchar por lo menos el doble de lo que hablamos. No es mi caso ese, de escuchar más de lo que hablo. Y pensando en esto, ¿cuántas cosas nosotros hablamos? ¿Cuántas cosas nosotros decimos con nuestras palabras? Valga la redundancia. Y teniendo en cuenta esta capacidad que nosotros tenemos, gracias a Dios, de hablar, y también esta capacidad que tenemos de oír, y si supuestamente es cierto que tendríamos que oír el doble de lo que hablamos, será así. Como yo te dije, para mí no es el caso. ¿Será para ustedes el caso? ¿Son capaces o somos capaces nosotros? Ojo, según este dicho, no es bíblico, que debemos ser capaces de oír el doble de lo que somos capaces de hablar. Hablamos mucho, y mi caso es que sí, yo hablo mucho. Pienso en todas las cosas que digo, razono las palabras antes de pronunciarlas, mido mis palabras, mido mis dichos, razono las consecuencias de mis dichos antes de decirlos. Y si me preguntás rápidamente, para ser sincero, tendría que contestar que no. Y la verdad que no. Hablo mucho más de lo que debería o hablo mucho sin pensar. ¿Y eso es bueno? Y yo creo que no. Empiezo en este verso, Efesios capítulo 4, verso 29, para ver qué está escrito en la palabra de Dios. Y hay mucho escrito en la palabra de Dios acerca de nuestros dichos, acerca de nuestras palabras, acerca de la lengua. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, habla acerca de la nueva vida en Cristo, es los que nacemos de nuevo. Y en el verso 29, libro de Efesios, capítulo 4, verso 29, dice esto: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. En esta versión que yo leí primero dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y en esta traducción que dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, en las antiguas versiones dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida. Y eligieron malo para corrompido. Vamos a sustituir palabra corrompida por palabra mala. Pero corrompido significa en el diccionario pervertir o viciar alguna cosa. Corromper es pervertir o viciar alguna cosa. Corromper, por lo tanto, viene a ser hacer una cosa mala. Y no es hacer una cosa mal, no, es hacer mala una cosa. Hacer que algo sea malo, eso es pervertirlo. Hacerlo malo, no hacerlo mal, no, hacerlo malo. Y viciar viene a significar dañar, viene a significar contaminar. Entonces, está diciendo: no salga de nuestra boca ninguna palabra que quiera hacer malo al que está escuchando. No salga de nuestra boca ninguna palabra dañada, contaminada. Palabra pervertida no salga de nuestra boca. ¿Y qué es una palabra pervertida? Es una palabra que provoca maldad en el que escucha. Y una palabra viciada es una palabra dañada, una palabra contaminada, una palabra que no es pura. Y cuando yo escribía esto de una palabra que no es pura, pensaba en nuestros dichos cuando decimos cosas con doble sentido. ¿Por qué? Porque no es algo que queremos que sea tomado literal.
no estamos diciendo algo para que sea tomado literalmente. De alguna manera estamos diciendo algo, pero no queremos que se tome eso que estamos diciendo, sino queremos que se entienda otra cosa. Vos estás hablando con doble sentido. Y este hablar con doble sentido, entonces no hablar de manera literal, es como contaminar la palabra, contaminar el mensaje, como torcer el mensaje, como camuflarlo, como engañarlo. Estoy diciendo una cosa, pero en realidad quiero que se entienda otra. ¿Quiénes son los que no entienden las palabras de doble sentido? ¿Cómo llamamos a las personas que no comprenden el doble sentido de lo que hablamos? Y decimos que son inocentes. ¡Ay, qué inocente! No se da cuenta de que estamos diciendo una cosa, pero en realidad lo que queremos dar a entender es otra cosa. Y fíjate lo que te estoy diciendo, nosotros hablamos con doble sentido, yo por lo menos sí. ¿Y llamo inocentes a las personas que no entienden el doble sentido de mis dichos? Claro que sí. Pero entonces hablar en doble sentido puede ser tomado como que estás hablando una palabra viciada, una palabra engañosa, una palabra corrompida, y puede ser entendido como que sí. Y no dice Efesios que eso no tiene que salir de nuestra boca, dice, y sale, por lo menos en mi caso, no sé en el caso de ustedes. Porque yo entiendo que sale como te dije, y yo hablo mucho más de lo que escucho, y en ese hablar mucho más de lo que escucho, hay un montón de estos mensajes y de estas palabras que, según el libro de Efesios, no tendrían que salir de mi boca. También dice entonces, tenemos estas malas palabras, o estas palabras corrompidas, estas palabras malas, pero también dice el verso ahí en Efesios que hay palabras buenas. Palabras buenas, ¿buenas cómo? Porque son lindas. ¿Qué es lo que hace que esas palabras sean buenas? Que están bien dichas, que están correctamente habladas. No, lo que hace que las palabras sean buenas no es que estén correctamente habladas, sino que dice que las palabras son buenas porque son para edificación y tienen como resultado gracia. Edificación y gracia. ¿Y qué significa gracia? Que es el fin de lo que producen estas palabras buenas dichas por nosotros. Gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Favor, beneficio, benevolencia que se recibe sin haber hecho ningún tipo de mérito. Ese es el fin de las buenas palabras, que edifican y que llevan a uno a la gracia. Y vos fíjate entonces, tenemos palabras malas que no sirven para esta edificación que lleva a la gracia, a este favor, a este beneficio, a esta benevolencia. Pero estas palabras malas, que no sirven para la edificación que termina en gracia, también edifican. Las palabras malas edifican. ¿Y qué quiere decir edificar? Construir. Las palabras buenas edifican, construyen un edificio, una casa, una persona, un entendimiento. Las palabras buenas construyen algo cuyo fin es la gracia, favor, benevolencia. Pero las malas palabras no es que no construyan. Las palabras malas, las palabras corrompidas, no sirven para construir esta edificación cuyo fin es la gracia, pero las palabras malas de igual manera también construyen. Pero construyen una edificación corrompida, una edificación viciada. Las palabras corrompidas construyen un edificio, una casa, una persona, una identidad, un razonamiento corrompido y viciado. Entonces, bien, si está corrompido, está pervertido. ¿Te acordás? Está hecho malo, no hecho mal. Está hecho malo. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser una construcción que está no hecha mal, sino que está hecha
de manera mala, está hecha para que sea malo. Y ahí yo pensaba, hace un tiempo estuvimos construyendo, digo yo en realidad era más un asistente, como es cuando alguien está mirando, un observador de la tarea, que alguien que estuviera involucrado en la tarea, pero de igual manera me voy a incluir y voy a decir, estábamos haciendo una escalera, y este amigo que estaba haciendo la escalera me decía, cada escalón tiene que tener la misma distancia de altura, porque si edificamos un escalón más alto, inevitablemente las personas van a chocar su pie con el escalón que está más alto. Entonces todos los escalones tienen que estar a la misma distancia. Y es cierto, me pasó, hace poco fuimos a una reunión, a un evento, y en ese evento había una escalera larga que subía y el último escalón era 3 o 4, no medí los centímetros, pero era unos centímetros más alto que el resto de los escalones y era muy difícil no tropezarse con ese último escalón. O trancabas la punta del pie o trancabas el taco, pero era muy fácil tropezar con ese escalón y yo pude ver que ese consejo de mi amigo al construir la escalera era cierto. Uno va caminando y el paso es como automático y al tener el escalón más alto, uno tropieza. Y ahí yo pensaba, ¿sería que una mala construcción es cuando hacemos mal la distancia de los escalones sin querer, está mal hecho? Pero otra cosa es cuando hacemos la distancia de los escalones en diferente medida a propósito. Y no está mal hecho solamente, sino que está hecho para que sea malo. Está ideado para que sea malo. Entonces estaríamos haciendo una escalera con el propósito de que las personas se tropiecen en esa escalera. Estamos haciendo una edificación para que el propósito de esa edificación, que sería que las personas puedan subir y bajar fácilmente, para entorpecer ese propósito o quizás hasta para cambiar ese propósito. Estamos haciendo una escalera para que las personas se tropiecen, caigan, se lastimen, no para que accedan fácilmente de un lugar al otro, sino para que sea un problema en la vida de esas personas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Una edificación pervertida, una edificación dañada. Pero no estamos hablando de construcción. O sí, estamos hablando de construcción, o por lo menos yo estoy hablando de construcción, pero no de construcción de un edificio y no de construcción de una escalera, porque los materiales que construyen esta construcción no son arena, no son madera, sino que son palabras. Y estamos hablando entonces, por lo tanto, de una construcción de otro tipo de edificio, de otro tipo de estructura. Hay buenas palabras, palabras buenas, que son buenas porque edifican y hacen una edificación cuyo fin es la gracia. Ahora, hay otras palabras que también edifican una edificación pervertida y dañada. ¿De dónde sale el material para estas edificaciones? De nuestras palabras, de nuestras bocas. Entonces, bien, ¿el consejo cuál es? O la ordenanza, el mandamiento, que no salga de nuestra boca palabra que tenga como resultado una edificación corrompida, una edificación dañada. Porque ¿dónde se construyen esos edificios? En nuestros oyentes. Nuestras palabras construyen edificaciones en los que nos escuchan. Y nosotros podemos estar construyendo edificios de gracia en nuestros oyentes o podemos estar construyendo edificaciones corrompidas y dañadas. Ahora bien, las palabras malas o corrompidas no son solo nuestras malas palabras. Va de vuelta. Las palabras malas o corrompidas de las que habla el verso no son solamente nuestras malas palabras. Nosotros tenemos un listado como uruguayos, o bueno, los extranjeros que están mirando, tenemos determinada lista de palabras que llamamos o denominamos malas palabras. Le decimos a nuestros hijos, no digas esa palabra porque esa es una mala palabra. Y cada uno de nosotros, ahí en tu imaginativo está en este momento quizás, está recurriendo en tu mente las malas palabras que conocemos.
Quizá algunas palabras, las más famosas, no son muy largas. No voy a ponerme ahora o ahondarme en este hecho de las malas palabras. Pero hay un montón de malas palabras. Algunas, las más famosas, solo deben de tener 4 letras, 5 letras. Cada uno hará su propio análisis. Pero no estamos hablando, el verso de Efesios no solamente está mirando o contemplando o refiriéndose a ese listado de malas palabras, a ese listado de insultos. No está refiriéndose a eso cuando dice, no salga de vuestra boca palabra mala o palabra corrompida, sino que está refiriéndose a mucho más. ¿Qué está refiriéndose? Que si la palabra que va a salir de nuestra boca no tiene como propósito la buena construcción de la gracia en los oyentes, entonces, si no cumple con esas características, entra en el grupo de palabra corrompida. Y eso es, yo tengo un problema, por lo menos, con las palabras del listado, de no mencionarlas o de no pronunciarlas o de no añadirlas a mis discursos. Tengo que esforzarme para no poner las malas palabras del listado en mis discursos, en mi forma de hablar y en mis frases. Imagínate si ahora entiendo que no es solamente ese listado el que está dentro de la lista de Efesios o al que Efesios 4 hace referencia. Y yo puse por acá, hay palabras corrompidas que son dichas, son pronunciadas en un lenguaje moralmente correcto. Hay palabras corrompidas que son habladas en un perfecto español, en un perfecto castellano, en un perfecto idioma, llenas esas palabras corrompidas de palabras perfectamente habladas. Y elegí un ejemplo que hemos venido hablando, no hace mucho, de este relato que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el verso 6, cuando se acercan a Jesús que estaba escribiendo en el piso y le dicen estas frases, le dicen, primero arrancan diciéndole, maestro, encontramos a esta mujer, la sorprendimos en el acto mismo del adulterio y dice Moisés que a tales mujeres hay que apedrearlas. Tú pues, ¿qué dices? Y el verso siguiente, en Juan capítulo 8, el verso 6, dice, pero estas cosas le decían a Jesús para tentarlo y así poder acusarlo. Si estamos hablando de palabras corrompidas, esta frase dicha por los que fueron a hablar con Jesús, esa frase es palabra corrompida, porque cumple con todas las características de una palabra corrompida. Es una frase dicha correctamente, pero que en realidad su sentido es otro. Es una frase dicha correctamente, puede ser dicha por alguien moralmente, supuestamente correcto, alguien estudioso, alguien conocido, alguien importante. Sin embargo, su sentido es engañoso, es una trampa. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Cuántas frases nosotros podemos mencionar día a día? ¿Cuántas conversaciones podemos tener día a día? Y no prestar atención si nuestros dichos, si nuestras conversaciones, si nuestras frases tienen como propósito la edificación de la gracia en los que están escuchando. Si yo empiezo a mirar mi vida, dicen, ¿quién está en falta en esto? Y yo tengo que levantar la mano y decir, yo primero. Por lo menos yo sé que he fallado. Yo sé que he fallado. Muchísimas de mis conversaciones deben haber construido cualquier tipo de edificio en el corazón y en la vida de los que escuchaban, menos gracia. Ahora bien, yo te dije recién, muchas de mis conversaciones pueden haber construido cualquier tipo de edificio. ¿Qué estamos edificando en los demás? ¿Qué estamos construyendo en los que están escuchando nuestras palabras? En 2 de Corintios, el capítulo 10, el verso 4, dice que tenemos armas poderosas
Dice, las armas de nuestra batalla, dice, no son carnales. Dice, son poderosas en Dios. Dice, para destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Dice allá, 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas, no son carnales, no son armas físicas, pero son poderosas para destruir fortalezas. ¿Fortaleza? ¿Qué fortaleza? La fortaleza es un edificio que está edificado para resistir batallas. Es una fortaleza, es un edificio fuerte. Ahora bien, este edificio fuerte, ¿cómo fue construido? ¿Quién construyó esa fortaleza? Y acordate, no estamos hablando de construcciones, aunque sirva para el ejemplo, no estamos hablando de edificios. Ahí en el libro también en Corintios, en el capítulo 10, pero en el verso 5, el verso siguiente, cuando dice, las armas de nuestra contienda, que no son carnales, son poderosas para la destrucción de fortalezas, el verso 5 continúa hablando y habla acerca de especulaciones, habla acerca de razonamientos y también hace referencia a pensamientos, fortalezas de razonamiento, de pensamiento, de especulaciones, fortalezas, construcciones fuertes. ¿Por qué fueron construidas esas fortalezas que están en nosotros? ¿Quién colocó los ladrillos en esas fortalezas? ¿Qué son los ladrillos? Palabras. ¿Cómo eso surgió ahí? Por un montón de discursos, por un montón de conversaciones, por un montón de frases que nosotros fuimos escuchando y fuimos aceptando y fuimos permitiendo que se fueran instalando en nosotros mismos. Cuando se trata de nosotros y las fortalezas están en nosotros, escuchamos y permitimos que se instalen. Y cuando se trata de los demás, ¿será que nosotros tenemos incidencia en algunas fortalezas que están construidas en las otras personas que están a nuestro alrededor? El libro de Proverbios, el capítulo 6. Y pienso que esto es importante, por algo Dios tanto ha hablado acerca de la lengua y acerca de la palabra, y hablo de importante, y si todas las personas son como yo, que les gusta hablar más que escuchar, ¿qué problema? ¿Qué problema si a todos nosotros nos gusta decir mucho más de lo que nos gusta escuchar? O sea que nos gusta hablar mucho más de lo que nos gusta pensar lo que decimos, razonar nuestros dichos. Yo creo que tiene mucho que ver eso el escuchar, sino el razonar, el pensar, el meditar, en tomar primero en cuenta qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, qué sentido tiene decirlo. Y yo pienso, si yo iniciara hoy a vivir de esta manera, estoy convencido que voy a hablar mucho menos. Hablaré mucho menos, pero hablaré mucho mejor. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 6, el verso 16. Este lo voy a leer. Proverbios, capítulo 6, verso 16. Dice así. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Discordia yo busqué, falta de acuerdo entre dos personas que comúnmente se relacionan. Y ahora vos fíjate, dice 6 cosas aborrece Jehová y 7, dice el verso, abomina su alma.
Y dentro de estas 7 cosas del listado, tenemos por lo menos 3 que están determinadas por el habla, y en mi entendimiento, 4. O sea que de estas 7, y te voy a explicar por qué yo digo que son 4 y no 3, en estas 7, para mí, 4, o sea, más de la mitad, involucran a lo que decimos. Fíjate que ahí el verso dice lengua mentirosa, y después también dice habla mentiras, y también dice siembra discordia. Y en este sembrar discordia, acordate el verso cuando dice que sale el sembrador y siembra la semilla y vienen los cuervos y la come. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, explícanos la parábola porque no entendimos, Jesús le dice, la semilla es la palabra de Dios. Y cuando acá habla de sembrar discordia, yo puedo ver sembrar discordia, sembrar el desentendimiento entre 2 personas. Y el Señor dice, va, eso le molesta, él aborrece, él detesta a una persona que siembre discordia entre 2 personas. ¿Y cómo nosotros somos capaces de sembrar discordia entre 2 personas? Y una de las herramientas más utilizadas para sembrar discordia entre 2 personas es la lengua, la palabra. Cuando llevamos dichos, cuando llevamos chismes, cuando hacemos comentarios, cuando damos a otros análisis de comportamiento y decimos, mirá, esta persona hizo esto porque para mí esto, y cómo te va a hacer esto. Y a veces, tristemente, qué fácil es provocar ese desentendimiento entre 2 que antes se llevaban bien. Ahora vos fíjate, te leo este pasaje, Mateo capítulo 2, el verso 34 al 36. Dice así, lo voy a leer también, lo voy a buscar, Mateo capítulo 12, y acá voy a hacer un poco referencia a por qué yo te dije que son 4 y no 3. Mateo capítulo 12, dice así. Mateo capítulo 12, verso 34. Dice esto. Mateo capítulo 12, verso 34. Fuerte, pero dice así, generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Acá en este verso dice que el hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y en alguna de las cosas que allá en Proverbios 6 dice que el Señor aborrece, dice, es el corazón de la persona que piensa en cosas inicuas. Y el que tiene pensamientos malos en su corazón tendrá malos dichos, por lo tanto, en su boca. Y por eso yo decía que para mí esas 7 cosas que el Señor aborrece y una que ellas detesta, 4 tienen mucho que ver con lo que en nuestra boca habla. En este verso de Mateo dice, verso 36, porque yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y este verso yo lo mencionaba unas semanas atrás, este tema de que nosotros somos entendidos, o somos interpretados, o somos vistos, o somos analizados, no por lo que los otros dicen de nosotros, sino por lo que nosotros decimos. De alguna manera somos lo que hablamos. Y acá el verso dice que nosotros, dice, tendremos que dar cuenta, y esto es importante, por lo menos para mí, porque entonces yo tengo que dar cuenta de mucho, porque si a mí me gusta hablar mucho antes que escuchar, entonces voy a tener que dar cuenta de mucho de lo que digo, porque acá dice, de toda palabra ociosa. Y algo ocioso es algo que es inútil, algo que no tiene fruto, algo que no tiene ningún tipo de propósito, algo que no produce. Pero ojo, ¿cómo puede ser algo que no sirva?
Sí, algo inútil es que no sirve al propósito que la buena edificación tiene. Pero no quiere decir que sea inocuo, no quiere decir que no tenga efecto, no tiene buen efecto, no sirve para la buena edificación. Pero si no sirve para la buena edificación, no sirve para nada, sirve sí, para hacer de la otra edificación, ¿te acordás? Entonces yo pensaba, mirá, de todas las palabras que son sin fruto, de todas las palabras inútiles, de todas las cosas que decimos por decir, o de todas las cosas que decimos pero que en realidad no queremos que tengan un efecto, o de todas las palabras que nosotros decimos que no edifican, que no sirven y por lo tanto entran en ese paquete de palabras malas, de palabras corrompidas. Tendremos que dar cuenta, dice. Y allí es cuando viene el tema importante para todos nosotros, ¿no? Tenemos que dar cuenta, tenemos que rendir cuentas de todas las cosas que hablamos. Y ahí yo decía, gracias a Dios nosotros podemos hablar, nos podemos comunicar. Pero a mí me gustaría que pudiéramos pensar, mira, yo me puse en la mesa y se mueve todo, que pudiéramos pensar un momento en todas nuestras conversaciones. ¿Qué es lo que hablamos? Gracias a Dios yo no estoy presente, o no estamos nosotros presentes constantemente con nuestros hermanos. Gracias a Dios no somos nosotros los omnipresentes. Pero por lo menos cuando yo empiezo a ver mi vida, a ver mis tipos de conversaciones, hay muchas cosas que cuando yo veo que otros las hacen o las dicen, a mí me molestan. Me molesta que las personas, como decía la semana pasada Henry, hagamos juicios tan fácilmente y analicemos la vida de los otros y determinemos en nuestros corazones por qué es que los otros están haciendo lo que hacen o por qué es que los otros están teniendo determinada actitud, y que en nuestras conversaciones lo manifestemos fácilmente, lo digamos, y a veces nuestras declaraciones pueden llegar a ser completas maldiciones. Hace poco hablaba con un familiar mío y hablaba acerca de otro familiar y decía, si fuera determinada la vida de esta tercer persona por mis dichos y los dichos de esta otra persona, esta tercer persona tendría que estar en el infierno ya 8 veces. ¿Por qué? Por nuestros dichos. ¿Tiene oportunidad de cambiar esta persona por nuestros dichos? Jamás. ¿Tiene oportunidad de ser bendecida y ser beneficiada? Si lo es, pura misericordia y gracia, porque no tiene ningún tipo de merecimiento. ¿Tiene algo de bueno? No tiene nada de bueno. ¿En serio? En serio. Porque nosotros, y lo liberamos, y lo decimos, y después nos entristecemos cuando las vidas de las personas a nuestro alrededor reflejan nuestros dichos. Cuando el mismo Jesús dijo que nosotros en nuestra boca tenemos un poder impresionante. Cuando dice el Señor que nosotros podemos atar y desatar en el cielo y en la tierra para que las cosas sucedan. Cuando nuestro mismo Señor Jesús nos demostró que con su voz Él podía echar fuera demonios y calmar el clima inclusive. ¿Qué poder que nosotros tenemos en nuestras palabras? ¿Cómo usamos ese poder que tenemos en nuestras palabras? ¿Qué decimos? ¿Cómo construimos? ¿Qué construimos? Cuando estamos conversando con nuestros amigos, ¿no? Y surge cualquier tipo de tema, y enseguida hablamos de algún tipo de actitud, o hablamos de algún tipo de situación, y hacemos nuestros análisis, y ahí volcamos nuestra sabiduría, y decimos, esto es porque pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, a veces sin saber que alguno de los que está escuchando está viviendo la misma situación, y nuestro análisis está alimentando de alguna manera una respuesta para su corazón. Si esa respuesta, ese análisis está lleno de gracia y es bueno para edificación, traerá respuesta y sanidad a la vida de esta persona. Pero si no,
Si dijimos algo por decir, basados simplemente en nuestras ideas o en nuestro sentir de ese momento, ¿cuántas veces, por lo menos yo, para no decir nosotros, hablamos por rabia o hablamos por enojo o hablamos heridos? ¿Cuántas veces nuestros razonamientos no fueron primero puestos a la luz del razonamiento de nuestro Dios? ¿Cuántas veces hablo sin pensar siquiera, ¿estará edificando lo que estoy por decir o lo que estoy diciendo? ¿Edificará en algo lo que voy a decir? Esta opinión, que creo no hay opinión más importante que las que yo tengo, por lo menos para mí, ¿no? Quizás para algunos de ustedes también. Mis opiniones son importantes. Y tus opiniones son importantes, mirá. ¿Y qué tienen que ver tus opiniones con la opinión de Cristo? ¿Qué tienen que ver tus palabras con la palabra de Cristo? ¿Tienen algo en común? Para ir terminando, qué responsabilidad y qué beneficio el que nosotros tenemos de poder tener palabras como esta, en la, valga la redundancia, palabra de Dios, consejos como estos, que puedan abrir nuestros ojos para que podamos empezar a provocar un buen impacto a nuestro alrededor. ¿Cuántas de las situaciones que las personas que están a nuestro alrededor están viviendo pueden ser favorecidas con nuestras palabras? ¿Cuántos de nuestros dichos pueden traer sanidad, pueden traer alivio a los corazones de las personas que están a nuestro alrededor? Sin hablar de que nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestras declaraciones, esa espada que nos ha dado nuestro Dios, que es la misma palabra de Dios, pueden servir para destruir fortalezas, construcciones corrompidas y dañinas que están instaladas en los corazones de los que están a nuestro alrededor y quizás tristemente en nosotros mismos. ¿Qué diferencia que podemos hacer? Y termino con este verso, Proverbios capítulo 12, el verso 18 dice esto. Proverbios capítulo 12, verso 18. Hay personas cuyas palabras son como golpes de espada. Hay personas cuyas palabras son como golpes de espada. Golpe de espada, corta. En el mejor de los casos, solo lastima. Pero los golpes de espada siempre duelen. Y uno puede morir por un golpe de espada. No está diciendo la gravedad del golpe, está hablando del golpe de una espada. Dice que hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, o sea que pueden lastimar, pueden herir y pueden hasta matar. Hay personas, yo soy una y vos sos otra. Hay personas cuyas palabras pueden ser como golpes de espada. Más la lengua de los sabios es medicina. Así como hay personas que pueden matar con sus palabras, hay personas que pueden sanar, que pueden curar y que pueden dar vida también con sus palabras. En el verso son llamados sabios, personas sabias, personas que, gracias a Dios, hoy como nosotros, pueden tener un entendimiento, un discernimiento del poder que manejamos en nuestras declaraciones. Así que termino orando. Te invito a que puedas orar conmigo un minuto, que podamos cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, por la verdad que hay en tu palabra, Señor. Te doy gracias por la sabiduría que hay en tu palabra.
Te doy gracias, Señor, porque si hay una palabra que es siempre medicina, es la tuya. Te pido perdón. Te pido perdón por tantas palabras, tantos dichos, tantas conversaciones, tantas declaraciones que solo sirvieron para edificar basura en el corazón y en la mente de los que escuchaban mis palabras. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguna manera de restituir eso, si hay alguna manera de destruir esas edificaciones, quizás hasta esas fortalezas. Señor, quiero conocer el camino. Quiero conocer la manera, Señor. Quiero poder hablar bien, palabras buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Señor, esa gracia, ese favor, esa benevolencia, ese beneficio que no necesita de mérito, Señor, a fin de dar salvación, Señor, a los que escuchan, Señor, la salvación que tú llevaste a cabo en esa cruz, la salvación que sigue hoy actuando en todos nosotros, Señor, la salvación que quiere manifestarse día a día, palabra tras palabra, de la boca de tus hijos, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por esa purificación de nuestro hablar. Oro, Señor, por esa purificación de nuestro hablar. En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu sabiduría llenando, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose dentro de nosotros, Señor, creciendo en nosotros, Señor, ayudándonos, Padre, a hablar lo que debe ser dicho, Señor, y a callar lo que debe ser callado, Señor. Pido perdón, Señor, por esas palabras, por esas declaraciones que nunca tendrían que haber salido de mi boca, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, anulo cada uno de esos decretos mentirosos, profetizados y declarados por mí. Los anulo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Anulo el efecto dañino de esas declaraciones, Señora, anulo esa perversión, Señora, anulo ese vicio en esas palabras, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Danos la oportunidad, Señor, de cambiar esa realidad, Señor, y de poder edificar salvación con cada uno de nuestros dichos, Señor, con cada una de nuestras palabras. Porque, Padre, queremos ser bendición como tú eres bendición. Queremos caminar como tú caminaste. Queremos hablar como tú hablaste. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la esperanza que tú nos das en esta hora. Muchas gracias por tu perdón. Muchas gracias por tu renuevo. Muchas gracias por tu vida en nosotros. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.